Dios no está en silencio. Tú estás distraído. Y tal vez esto incomode un poco, pero necesitas escucharlo hoy, porque mientras piensas que Dios no responde, tu vida sigue llena de ruido. Ruido en tu mente, ruido en tu rutina, ruido en todo lo que te rodea. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el celular. Empiezas el día reaccionando a mensajes, preocupaciones, pendientes. Tu mente no descansa ni un segundo, y en medio de todo eso, esperas escuchar la voz de Dios. Pero dime algo con sinceridad. ¿Cómo vas a escuchar algo sutil si todo en tu vida es fuerte, rápido y urgente? Dios no compite con el ruido. Él no grita para llamar tu atención. Él habla en lo profundo, en lo silencioso, en esos momentos que tú mismo estás evitando. Y ahí está el problema. No es que Dios no esté hablando, es que tú ya no sabes cómo escuchar. Tal vez hoy mismo sentiste algo diferente y no lo entendiste. Una sensación de paz en medio del caos. Una incomodidad que te frenó antes de tomar una decisión. Un pensamiento que volvió varias veces sin explicación. Lo ignoraste, lo dejaste pasar. Pensaste que era solo tu mente, pero no era solo eso. Hay algo más profundo pasando en tu vida ahora mismo. Algo que no puedes ver, pero que sí puedes sentir si prestas atención. Porque Dios ya intentó hablar contigo hoy. No ayer, no la semana pasada. Hoy. Y mientras sigues ocupado, distraído, resolviendo lo urgente, puedes estar ignorando lo más importante. En este momento, algo dentro de ti sabe que esto es verdad. No es casualidad que estés viendo este video. No es coincidencia que estas palabras estén llegando justo ahora. Hay una razón, hay un propósito, y hay una voz que ha estado intentando guiarte mucho antes de que presionaras play. Hoy vas a entender cómo Dios ya te habló y por qué no lo notaste. Pero más importante aún, vas a descubrir cómo volver a escuchar esa voz antes de seguir tomando decisiones que pueden alejarte del camino correcto, porque hay algo que necesitas aceptar desde ahora. Dios no dejó de hablar, tú dejaste de escuchar. Y lo que viene a continuación puede cambiar completamente la forma en la que vives, decides y entiendes lo que está pasando dentro de ti. El problema invisible, la distracción espiritual. Existe algo que está afectando tu vida espiritual más de lo que imaginas. Y lo más peligroso es que no se ve. No tiene forma, no tiene rostro, no hace ruido propio. Pero está ahí, todos los días, moldeando la forma en la que piensas, decides y vives. No es falta de fe, no es ausencia de Dios, es distracción. La distracción se volvió normal, se volvió parte de tu rutina, ya no la cuestionas. Despiertas y automáticamente tomas el celular. Tu mente recibe información antes de siquiera tener un pensamiento propio. Noticias, mensajes, redes sociales, preocupaciones. Todo entra sin filtro. Y sin darte cuenta, tu día empieza dirigido por lo externo, no por lo interno. Ahora piensa en esto con calma. Si tu mente está llena desde el primer minuto del día, ¿en qué espacio puede hablar Dios? El problema no es que estés ocupado. El problema es que nunca estás en silencio. Y sin silencio no hay sensibilidad. Sin sensibilidad no hay dirección. Y sin dirección empiezas a vivir reaccionando en lugar de vivir con propósito. Hay algo que necesitas entender con profundidad. El enemigo no necesita destruirte para alejarte de Dios. Solo necesita distraerte. Porque una persona distraída toma decisiones sin discernimiento. Se deja llevar por impulsos, por emociones momentáneas, por presiones externas. Y lo más peligroso es que cree que está en control, pero no lo está. La mente moderna fue entrenada para buscar estímulo constante. Todo es rápido, inmediato, urgente. Y eso creó una incapacidad silenciosa. Ya no sabes estar contigo mismo. Ya no sabes sentarte en silencio sin sentir incomodidad. Y cada vez que ese silencio aparece, haces algo para llenarlo. Música, videos, conversaciones, cualquier cosa que evite que te enfrentes a lo que está dentro de ti. Y justo ahí es donde Dios habla. No en el ruido, no en la prisa,
no en la sobrecarga de información. Dios habla cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, cuando por fin puedes escuchar sin interferencias. Pero si cada vez que ese momento aparece tú lo evitas, entonces no es que Dios no esté hablando, es que tú estás huyendo del lugar donde Él se manifiesta. Tal vez por eso sientes que algo falta. Todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro hay una sensación constante de desconexión. Tomas decisiones, avanzas, haces planes, pero en el fondo no hay claridad. Y eso genera ansiedad, genera duda, genera inseguridad, porque fuiste creado para vivir con dirección, y esa dirección no viene del ruido, viene de la conexión. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. El Señor no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en una voz suave y delicada, y eso no es solo una historia, es un principio espiritual. Dios sigue hablando de la misma manera hoy, pero hay una diferencia. Antes el mundo tenía momentos de silencio, hoy el silencio se volvió incómodo, y todo lo que es incómodo lo evitamos. Sin darnos cuenta, estamos evitando el único espacio donde podríamos escuchar a Dios con claridad. Y aquí está lo más fuerte de todo. No es que no quieras escuchar a Dios, es que ya no sabes cómo hacerlo. Tu mente se acostumbró a tanto estímulo que lo sutil dejó de ser perceptible, y la voz del Espíritu Santo no compite con el ruido, no invade, no interrumpe. Se manifiesta en lo profundo, en lo sensible, en lo que solo se percibe cuando hay atención real. Por eso muchas veces dices que Dios no responde, pero la realidad es otra. Él sí respondió. Solo que fue en un nivel que tú no estabas dispuesto a percibir en ese momento. Y si esto sigue así, hay algo que va a empezar a pasar sin que lo notes. Vas a seguir tomando decisiones basadas en lo inmediato. Vas a seguir reaccionando en lugar de discernir. Vas a seguir avanzando, pero sin dirección real. Y eso no solo afecta tu vida espiritual. Afecta tus relaciones, tus decisiones, tu futuro, porque una vida distraída es una vida desconectada. Y una vida desconectada siempre termina sintiendo que algo falta, aunque todo parezca estar bien. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque si entiendes cómo funciona esta distracción, entonces puedes empezar a recuperar algo que parecía perdido. Puedes volver a crear espacio, puedes volver a desarrollar sensibilidad, puedes volver a escuchar. Y cuando eso pasa, algo se transforma completamente dentro de ti. Porque no necesitas que Dios hable más fuerte, necesitas aprender a escuchar más profundo. La voz que no grita. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Hay algo que puede cambiar completamente tu manera de entender a Dios y es esto. Él no habla como tú esperas, y mientras sigas esperando una voz fuerte, clara, externa, casi audible, vas a seguir pasando por alto la forma en la que Él realmente se comunica contigo. Porque el Espíritu Santo no invade, no interrumpe, no obliga, Él guía, y la guía no se impone, se percibe. Desde pequeños, muchos crecieron pensando que escuchar a Dios era algo extraordinario, casi místico, reservado para unos pocos. Algo que ocurre en momentos específicos, en lugares especiales, con señales evidentes. Pero la realidad es mucho más cercana, mucho más constante y mucho más sutil. Dios habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo que pasa desapercibido para una mente distraída. Esa paz que llega sin explicación en medio de un problema. Esa incomodidad que aparece justo antes de tomar una decisión equivocada. Ese pensamiento que vuelve una y otra vez, incluso cuando intentas ignorarlo. Esa sensación interna que te dice que no sigas por ese camino, aunque todo parezca correcto por fuera. Eso no es casualidad. Eso es dirección. Pero aquí está el problema. Como no es una voz externa, la confundes con tu propia mente. Como no es algo que grita, lo minimizas. Como no es urgente, lo dejas para después. Y así, poco a poco, te acostumbras a ignorar la forma en la que Dios ya te está hablando. Mira lo que dice Juan,
capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice que te empujará, no dice que te obligará, dice que te guiará. Y guiar implica que tú también necesitas estar atento, dispuesto, sensible, porque puedes estar siendo guiado, y aún así, no seguir la dirección. El Espíritu Santo muchas veces habla a través de una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no tiene lógica humana. Todo a tu alrededor puede estar incierto, pero dentro de ti hay una certeza tranquila, firme, silenciosa. Eso es una señal. Otras veces Él habla a través de una inquietud. No es miedo, no es ansiedad, es algo más profundo. Es una sensación que no te deja avanzar con tranquilidad. Algo dentro de ti dice que pares, que revises, que no sigas. Y aunque intentes justificarlo, esa incomodidad no desaparece. Eso también es una señal. También habla a través de repetición. Pensamientos que vuelven una y otra vez sin que los hayas provocado. Ideas que aparecen en momentos inesperados. Direcciones que se confirman de diferentes maneras. No es insistencia mental, es confirmación espiritual. Pero si no sabes reconocer esto, lo descartas. Y aquí es donde muchos se pierden. Esperan una respuesta clara, directa, innegable, mientras ignoran las respuestas reales que ya están recibiendo. Porque la voz del Espíritu Santo no compite con tu lógica, no entra en debate con tus excusas, no se impone sobre tus decisiones. Él habla y espera que tú decidas escuchar, y cuanto más ignoras esa voz, más difícil se vuelve percibirla. No porque Dios deje de hablar, sino porque tu sensibilidad se va apagando. Es como un músculo que no usas, se debilita. Pero cuando empiezas a prestar atención, algo cambia. Empiezas a notar pequeños detalles que antes ignorabas. Empiezas a sentir con más claridad. Empiezas a discernir lo que antes te confundía. Y poco a poco, esa voz que parecía distante se vuelve familiar, se vuelve cercana, se vuelve constante. Y entonces entiendes algo que antes no podías ver. Dios siempre estuvo hablando. El problema es que estabas esperando que gritara, cuando en realidad siempre susurró. Y si esto es verdad, entonces hay algo aún más profundo que necesitas ver. Porque no solo Dios ha estado hablándote, Él ya te habló muchas veces antes, y tú no lo notaste. Señales que ya recibiste y no notaste. Hay momentos en tu vida que parecieron normales en su momento, pero si los miras bien, ahora con más atención, empiezan a tener otro significado. Situaciones que pasaron desapercibidas, decisiones que casi tomaste, encuentros que parecían casuales. Todo parecía común, todo parecía parte de la rutina, pero no lo era. Porque Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario. Muchas veces, Él se mueve en lo que tú llamas coincidencia. Piensa en esa vez en la que ibas a tomar una decisión importante. Todo estaba listo, tenía sentido, era lógico, incluso parecía una buena oportunidad. Pero algo dentro de ti no estaba en paz. No había una razón clara, no había una explicación concreta, solo una sensación, una pequeña incomodidad que no podías ignorar del todo. Y aún así, decidiste seguir. Tiempo después entendiste, no era intuición, no era inseguridad, era una advertencia. Ahora piensa en lo contrario. Momentos en los que no tenías todo claro, pero sentías una paz extraña. Una tranquilidad que no dependía de tener todas las respuestas. Algo dentro de ti decía que siguieras, incluso sin entender completamente el porqué. Y cuando avanzaste, todo empezó a alinearse de una manera que no podías haber planeado. Eso tampoco fue casualidad, fue dirección. Hay personas que aparecieron en tu vida en momentos muy específicos, conversaciones que llegaron justo cuando las necesitabas, palabras que escuchaste por casualidad y que parecían responder exactamente a lo que estabas viviendo. No lo buscaste, no lo provocaste, pero llegó en el momento exacto. Eso no es suerte, eso es intervención. También hay patrones, situaciones que se repiten
hasta que entiendes el mensaje. Caminos que se cierran una y otra vez, aunque insistas. Puertas que no se abren, por más esfuerzo que pongas. Y en lugar de preguntarte qué significa, intentas forzarlo aún más. Pero hay algo que necesitas entender. No toda puerta cerrada es un fracaso. A veces es protección. Y si miras hacia atrás con honestidad, vas a ver algo que puede cambiar tu forma de interpretar tu propia historia. Muchas de las cosas que no funcionaron, en realidad te salvaron de algo que no estabas preparado para enfrentar. Pero en ese momento, no lo viste. Porque estabas enfocado en lo que querías, no en lo que necesitabas. Dios muchas veces responde de formas que no encajan con tus expectativas. Y cuando eso pasa, lo descartas, lo ignoras, lo llamas coincidencia, mala suerte, timing equivocado. Pero la realidad es que hay una dirección constante que ha estado presente todo el tiempo, solo que no la estabas reconociendo. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice que hará todo evidente, dice que enderezará el camino. Y muchas veces eso ocurre sin que te des cuenta en el momento. Solo lo entiendes después, y ahí es donde todo empieza a encajar. Esos momentos en los que sentiste que algo te detenía. Esas decisiones que no salieron como esperabas. Esas conexiones que parecían aleatorias. Todo formaba parte de algo más grande, más preciso, más intencional de lo que imaginabas. No eran coincidencias, eran intervenciones. Pero aquí viene la parte más importante. Si ya has recibido señales antes, ¿qué te hace pensar que ahora es diferente? Tal vez en este mismo momento estás recibiendo otra. Tal vez hay algo dentro de ti intentando guiarte de nuevo. Pero si sigues interpretando todo como casualidad, vas a seguir perdiendo lo que está justo frente a ti. Porque reconocer las señales no es solo mirar hacia atrás. Es empezar a vivir con atención hacia adelante. Y eso cambia completamente la forma en la que tomas decisiones. Pero hay algo que necesitas enfrentar ahora. Porque ignorar estas señales no es algo neutro. Tiene un costo, y es más alto de lo que imaginas. El costo de ignorar, lo que estás perdiendo. Ignorar la voz de Dios no es algo pequeño, no es neutro, no es una decisión sin consecuencias. Cada vez que eliges no escuchar, no solo estás dejando pasar una señal, estás tomando un camino sin dirección, aunque no lo percibas en ese momento. Y aquí es donde muchos se engañan. Piensan que no escuchar no cambia nada, que pueden seguir adelante, tomar sus propias decisiones, confiar en su lógica, en su experiencia, en lo que parece correcto. Y sí, pueden avanzar, pueden lograr cosas, pueden incluso ver resultados, pero en lo profundo, algo empieza a desgastarse. Porque avanzar sin dirección no es progreso, es desgaste. Cada vez que ignoras esa paz que te guiaba, terminas en lugares que te consumen más de lo que te construyen. Relaciones que parecían correctas, pero que poco a poco drenan tu energía. Decisiones que en el momento tenían sentido, pero que con el tiempo generan peso, confusión, cansancio. Y lo más fuerte es que muchas veces, en el fondo, ya sabías. Había algo dentro de ti que te advertía, algo que intentaba detenerte. Pero lo ignoraste, lo justificaste, pensaste que podías manejarlo, que esta vez sería diferente, pero no lo fue. Y ese patrón se repite, no porque Dios no te haya guiado, sino porque tú elegiste no seguir la guía. Mira lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso significa que la dirección está disponible, está cerca, está presente. Pero hay algo implícito en ese versículo. Tú decides si caminar o no. Y cuando decides no hacerlo, el costo aparece. No siempre de inmediato, no siempre de forma evidente. A veces es lento, silencioso, pero constante. Empiezas a sentir una desconexión interna. Tomas decisiones, pero no hay paz.
Logras cosas, pero no hay plenitud. Estás ocupado, pero no estás enfocado. Estás rodeado de personas, pero te sientes solo en lo profundo. Eso no es casualidad. Es el resultado de vivir sin escuchar. También hay oportunidades que se pierden, caminos que nunca se toman, propósitos que se retrasan, no porque no estaban disponibles, sino porque la dirección fue ignorada en el momento clave. Y aquí hay algo que necesitas enfrentar con honestidad. No todas las oportunidades vuelven. Hay puertas que se abren en momentos específicos. Hay decisiones que tienen ventanas, y cuando eliges ignorar la guía en ese instante, no siempre tienes la misma oportunidad después. No porque Dios quiera limitarte, sino porque cada decisión construye una dirección. Y si sigues avanzando sin escuchar, esa dirección empieza a alejarte cada vez más de donde deberías estar. Pero tal vez lo más peligroso de todo no es lo que pierdes afuera, es lo que se apaga dentro. Porque cada vez que ignoras la voz del Espíritu Santo, tu sensibilidad disminuye. Esa claridad que antes era evidente empieza a volverse confusa. Esa paz que antes sentías empieza a ser más difícil de reconocer. Esa conexión que antes era natural empieza a parecer distante. No porque Dios se haya alejado, sino porque tú te acostumbraste a no escuchar. Y vivir así tiene un precio alto, un precio que no siempre se ve, pero que se siente todos los días. Una vida sin dirección clara, decisiones basadas en impulsos, caminos que parecen correctos pero que no llevan a donde deberían. Y en medio de todo eso, una pregunta empieza a aparecer. ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado? Pero aquí está la buena noticia. No tienes que seguir así. No estás condenado a repetir el mismo patrón. No estás obligado a vivir desconectado. Hay una forma de recuperar esa sensibilidad. Hay una forma de volver a escuchar con claridad. Hay una forma de realinear tu vida con la dirección correcta. Pero requiere algo que muchos evitan: detenerse. Y lo que viene ahora es clave, porque no se trata solo de entender el problema. Se trata de saber cómo cambiarlo, cómo volver a escuchar a Dios. Si has llegado hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya entendió la verdad. Dios no dejó de hablar. El problema nunca fue su voz. El problema fue el espacio que le diste dentro de tu vida. Y si eso es lo que te alejó, entonces eso mismo es lo que necesitas recuperar. No necesitas una experiencia extraordinaria. No necesitas esperar una señal espectacular. Necesitas algo mucho más simple, pero mucho más difícil para el mundo actual. Necesitas detenerte. Porque mientras sigas viviendo en automático, reaccionando a todo lo que pasa a tu alrededor, nunca vas a percibir lo que ocurre dentro de ti. Y es ahí, en ese lugar interno, donde el Espíritu Santo se manifiesta con claridad. Empieza por crear silencio intencional. No el silencio por obligación, no el silencio incómodo que intentas llenar rápido. Un silencio buscado, decidido. Un momento en el día en el que te desconectas de todo lo externo para volver a conectarte con lo esencial. Apaga el celular, aléjate de las pantallas, no pongas música. No llenes ese espacio con ruido disfrazado, solo quédate ahí, presente. Al inicio va a incomodar, tu mente va a querer escapar, va a buscar distracciones, va a intentar llenarlo con pensamientos aleatorios. Eso es normal, porque estás rompiendo un patrón. Y justo cuando atraviesas esa incomodidad, algo empieza a cambiar. Tu mente se aquieta, tu atención se vuelve más profunda. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, sensaciones, pensamientos, direcciones internas que no estaban disponibles cuando vivías en constante estímulo. Ahí es donde comienza la conexión. Después, aprende a orar de una forma diferente. No solo para pedir, no solo para hablar, ora para escuchar. Quédate en silencio después de orar. No te levantes de inmediato, no cambies de actividad. Permanece, observa, siente, porque muchas veces la respuesta no viene en palabras claras, viene en forma de dirección interna, de paz, de claridad progresiva.
Mira lo que dice Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corre, no dice busca más ruido, no dice haz más cosas, dice quietud. Porque en la quietud, la percepción se abre. También es importante que empieces a escribir. Cuando sientas algo, cuando un pensamiento vuelva, cuando una decisión te genere paz o incomodidad, escríbelo. No lo dejes pasar, porque lo que no registras, lo olvidas. Y muchas veces Dios ya habló, pero como no lo tomaste en serio en el momento, lo descartaste. Escribir te ayuda a reconocer patrones. Te ayuda a ver cómo Dios ha estado guiando tu vida, incluso cuando no eras consciente de ello, y poco a poco, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. Tu sensibilidad. Empiezas a diferenciar lo que viene de tu mente y lo que viene de algo más profundo. Empiezas a notar cuando hay paz real y cuando hay solo emoción momentánea. Empiezas a discernir, y eso cambia todo, porque ya no depende solo de lo que ves afuera. Empiezas a vivir guiado desde adentro. Pero hay algo clave en todo esto. No basta con escuchar, tienes que obedecer, porque puedes crear silencio, puedes orar, puedes percibir, pero si al final sigues haciendo lo que quieres, nada cambia. La dirección sin acción no transforma tu vida. Y aquí es donde muchos fallan. Escuchan, pero no obedecen. Saben lo que deben hacer, pero lo posponen, lo justifican, lo adaptan a su conveniencia. Y al hacer eso, vuelven al mismo punto. Pero cuando decides escuchar y actuar, algo se alinea. Las decisiones se vuelven más claras. Los caminos empiezan a abrirse de forma diferente. La paz deja de ser ocasional y se vuelve constante. Y lo más importante, dejas de sentirte perdido, porque vuelves a tener dirección. Y cuando recuperas esa conexión, entiendes algo que antes parecía distante. Dios nunca se fue. Tú simplemente estabas demasiado distraído para notar que Él siempre estuvo guiándote. Pero ahora hay algo más profundo que puedes experimentar. No solo entender, sino sentir. Porque lo que viene a continuación no es solo información, es una experiencia. Detente un momento. No sigas escuchando como si esto fuera solo otro video más. Esto no es información para acumular, es un momento para vivir. Si puedes, baja un poco el ritmo ahora mismo. No necesitas hacer nada complicado, solo quédate donde estás. Si es posible, cierra los ojos por unos segundos. Respira profundo, inhala lento, sostén y exhala despacio. Hazlo otra vez. Siente cómo tu cuerpo empieza a soltarse, cómo tu mente, que venía cargada de pensamientos, empieza a desacelerar. No luches contra lo que aparezca, solo obsérvalo y déjalo pasar. Ahora, lleva tu atención hacia adentro, no hacia lo que tienes que hacer después, no hacia lo que hiciste antes, solo hacia este momento, aquí, ahora, porque es aquí donde Dios habla. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta clara, una señal directa, algo que te diga exactamente qué hacer. Pero hoy no vas a buscar afuera. Hoy vas a permitirte escuchar desde dentro. Hazte una pregunta simple pero honesta. Dios, ¿qué quieres decirme hoy? No intentes responder tú, no llenes el silencio. Solo espera. Puede que no venga una frase completa, puede que no escuches palabras, pero presta atención a lo que sientes, a lo que cambia dentro de ti, a lo que aparece sin esfuerzo. Tal vez es una paz que empieza a ocupar un lugar donde antes había ansiedad. Tal vez es una incomodidad suave que te muestra algo que necesitas cambiar. Tal vez es una claridad repentina sobre una decisión que venías postergando. No lo fuerces, solo recibe. Mira lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No dice que la voz es lejana, no dice que es imposible, dice que se puede oír. Pero escuchar implica estar atento, y este momento que estás viviendo ahora es exactamente eso. Tal vez por primera vez en mucho tiempo estás dejando de correr, estás dejando de reaccionar,
Estás dejando de llenar cada espacio con ruido, y en ese pequeño espacio que acabas de crear, algo ya está pasando. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas reconocer que Dios sí está presente, que sí está hablando, y que tú sí puedes escuchar. Permanece unos segundos más ahí. Respira, siente, percibe. Y ahora, antes de volver, hay algo importante. No dejes este momento aquí, porque si sales de este espacio y vuelves al ruido de siempre, todo esto se queda como una experiencia aislada. Pero si decides llevar esta práctica contigo, si decides crear estos espacios todos los días, algo dentro de ti se va a transformar de forma real. Vas a empezar a reconocer esa voz en medio del día, en decisiones pequeñas, en momentos cotidianos, en situaciones donde antes no percibías nada, porque ya no estás desconectado, ahora estás atento, y cuando alguien aprende a vivir así, su vida nunca vuelve a ser la misma. Pero antes de terminar, hay algo que necesitas escuchar con claridad, porque tal vez lo que sentiste ahora no es casualidad, es una respuesta, el llamado final. Tal vez Dios ya te habló hoy, solo que no lo notaste, y no porque no quisiera ser claro, no porque estuviera distante, no porque te haya dejado solo, sino porque en medio de todo lo que llenaba tu mente no había espacio para percibirlo. Pero ahora sabes algo que antes no podías ver con esta claridad. Dios no está en silencio, nunca lo estuvo. La pregunta ya no es si Él habla, la pregunta es si tú estás dispuesto a escuchar. Porque a partir de este momento ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que Dios no responde, ya no puedes seguir ignorando esas señales internas como si fueran solo pensamientos sin importancia. Ahora sabes reconocerlas. Esa paz que no depende de las circunstancias, esa incomodidad que te frena antes de cometer un error, esa dirección que aparece sin explicación lógica, esa repetición que insiste hasta que prestas atención. Ahora sabes lo que son, y con ese conocimiento viene una responsabilidad: escuchar y obedecer. Porque no basta con sentir, no basta con percibir, no basta con tener momentos como este. Si todo se queda en la experiencia, nada cambia en tu vida. La transformación empieza cuando decides actuar en base a lo que Dios ya te mostró. Tal vez hay algo que necesitas soltar. Tal vez hay una decisión que vienes postergando. Tal vez hay un camino que sabes que no deberías seguir, pero sigues justificando. Tal vez hay algo que debes empezar, aunque no tengas todas las certezas. Lo sabes, lo sentiste, y ahora no puedes ignorarlo. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque escuchar sin actuar es una ilusión. Te hace sentir que estás avanzando, pero en realidad sigues en el mismo lugar. Pero cuando decides obedecer, algo cambia. La claridad aumenta, la paz se fortalece, las decisiones se vuelven más firmes. Y empiezas a caminar con una seguridad que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que estás siendo guiado. Y eso es diferente, porque no se trata de tener una vida perfecta, se trata de tener dirección. A partir de hoy tienes una elección: seguir viviendo distraído, reaccionando a todo lo que pasa, ignorando esa voz interna que intenta guiarte, o empezar a vivir atento, con espacios de silencio, con sensibilidad, con disposición para escuchar y actuar. Dios nunca se alejó, nunca dejó de hablar, nunca dejó de guiar. Él sigue ahí, ahora mismo, esperando que dejes de estar distraído, esperando que vuelvas a escuchar, y quizás este momento fue la forma en la que decidió hablarte hoy.